En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 5, en su verso 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevar la carga, llévaselo el doble, más lejos. Da al que te pide y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Ustedes fieles a la enseñanza de la palabra, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege donde quiera que estén. El Señor viene a darnos un nuevo mensaje, una nueva enseñanza. El Señor viene hoy y nos sigue hablando de la perfección de la ley. Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino a perfeccionar, a darle cumplimiento. Fíjese bien. Mateo viene a decirnos que existía, en aquel tiempo existía esa ley del talión. ¿Se acuerda? El Señor viene a cambiar esa ley por la ley del perdón. Fíjese bien, cambia la ley del talión por la ley del perdón. Y eso el Maestro nos lo enseña. Jesús nos lo enseña allá en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo está en la cruz. Y Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el mismo Señor nos viene a dar la enseñanza, fíjese bien. Por eso Él viene a cambiar esa ley del talión por la ley del perdón. Y vamos a ver cómo era esa ley. Vamos a ver a través de la palabra, vamos a ver cuál es la que el Señor quiere que se establezca. ¿Cuál es esa ley? Quiere que el Señor se establezca en cada uno de nosotros, que nos decimos ser hermanos en Cristo, que nos decimos ser cristianos, seguidor de Cristo, fíjese bien. Pero hay quienes que todavía siguen esa ley del Antiguo Testamento. Hay en las familias, todavía en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia, todavía hay personas que viven esa ley. Por tanto, el mensaje que hoy el Señor nos trae es amar a los enemigos. Cristo amó a sus enemigos, aquellos que lo persiguieron, aquellos que lo calumniaron, aquellos que lo bofetearon, aquellos que lo latigaron, aquellos que le pusieron la corona de espina en la cabeza y muchas cosas más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por eso Jesús hoy nos viene a enseñar cómo nosotros podemos amar a aquel que nos hace daño. Es difícil, es muy complicado, ¿verdad? Cuando usted tiene que amar a su enemigo, a su suegra que lo ha hecho la vida imposible, a su esposa que lo ha estado haciendo problemas dentro de la familia, o al contrario, la esposa tiene que sufrir por el machismo, el odio y el egoísmo del hombre. Cuando el hombre vive en los vicios, un sufrimiento que vive la esposa, los hijos, los padres. Y supuestamente, fíjese bien, hoy el Señor viene a que nosotros debemos doblegar la rodilla. Debemos doblar la rodilla delante de aquellos que nos hacen el mal. Amar a los enemigos. No porque yo quiero, hacerlo porque el Señor así lo pide. Hacerlo por Cristo. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Lo mismo debemos hacer nosotros si verdaderamente nos decimos ser hermanos en Cristo. Si verdaderamente nos llamamos ser cristianos. Mire cómo lo dice el Evangelio. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que si a usted le quitaban un ojo en el Antiguo Testamento, en la ley,
del Antiguo Testamento, si a usted le quitaban un ojo, la persona que le quitó el ojo tenía que pasar lo mismo. Si a usted le quitaban un brazo, también usted tenía que hacer lo mismo con la persona. Esa era la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y hay personas que viven todavía esa ley. Cuando Cristo viene a decirnos en la cruz, perdónalos, nos viene a dejar la ley del perdón, perdonar a aquellos que nos hacen el mal, aquellos que están siguiéndolo como espía, aquellos que están buscando la manera donde usted cae para poderlo criticar, aquellos que le están haciendo la vida de cuadritos. A esas personas, usted como cristiano debe de practicar la ley del perdón. Perdónalos. Mire, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley y por eso la gente se respetaba. En nuestro tiempo, como ya no se vive esa ley, sino se vive la ley de Cristo, la ley del perdón, la ley del amor, amar hacia los que nos hacen el mal, amar a los enemigos. Ahora en nuestro tiempo hay gente que lo vive haciendo. Hay gente que vive todavía eso. Me la hizo, me las va a pagar. Me lo cobro en la esquina. Allá en la esquinita lo espero y allá me las paga porque me las paga. Siendo cristianos, siendo catequistas, siendo predicadores. Se vive en la comunidad, se vive. Y no me digan ustedes que no, porque nosotros que hemos trabajado dentro de las formaciones y estamos juntamente con aquellos que predican la palabra, predicadores formados de la catequesis, se conoce la vivencia de cada uno. Fíjese bien. En nuestra formación, la formación que nos han dado nuestros ministros es una formación a que nosotros debemos practicarlo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Se ha quedado. Dice la esposa que lo dejó el esposo y dice, me las va a pagar. Y voy a hacer que le caiga todo el peso de la ley. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Y dicen la gente, hay muchas personas que dicen, bueno estuvo, lo merece, que le caiga todo el peso de la ley. No, el Señor dice que no es así. Mire cómo lo dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 24 en su verso 17. Mire, el que hiere de muerte a cualquier persona morirá. La ley del talión. El que hiere de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro. Vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo, como él hizo, así le será. Así se le hará. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Que Cristo dice, un momento, dice Cristo. Eso no puede ser dentro de ustedes como cristianos que son. Eso no puede vivir ustedes porque ustedes son mis discípulos. Y si ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que vivir la ley del perdón. Perdonar. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende o que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no hasta 7, hasta 70 veces 7. O 77 veces 7, algo así. Ustedes que lo saben, ustedes lo pueden buscar en la Biblia, ahí está. Quiere decir que tiene que perdonar siempre, no hay límites, porque Cristo nos vino a dejar la enseñanza. Por eso dice Levítico 24, 17, el que hiera de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro, vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura
ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que él ha causado al otro. El que mate a un animal dará otro por él, pero el que mate a una persona humana morirá. Hay personas que lo saben. Hay personas que saben esto, de que lo que siembras cosecharás, pero aún así lo siguen haciendo. Aún así lo siguen viviendo. ¿Quiénes somos nosotros para poder actuar y quitarle la vida a otro ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso la palabra del Señor nos viene a invitar. Fíjese, en el Génesis, nos vamos a salir un poquito. En el Génesis, en el capítulo 4, en el verso 11, mire lo que pasó. Génesis 4:11. Mire qué dice: en adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que será abierto para recibir la sangre de tu hermano. Caín y Abel. Caín y Abel. Uno mató al hermano solo porque el otro le ofrecía las primicias de su trabajo, de sus frutos, le ofrecía a Dios, y el otro le ofrecía lo que le sobraba, lo que ya no era agrado ante los ojos de Dios. Y la envidia llegó a matarse el uno con el otro. Y por eso Jesús le dice, entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo. Es una maldición matar a otra persona. Es una maldición quitarle la vida a otra persona. Y por eso Levíticos nos dice, mire, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que él ha causado al otro. El que mate a un animal dará otro por él, pero el que mate a una persona humana morirá. La ley será la misma para el forastero y para el nativo, porque yo soy Yahvé tu Dios. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Esa era la ley. ¿Qué le pasó a los hermanos Caín y Abel, que llegaron a pelearse, llegaron a la discusión hasta perder la vida uno? Y el Génesis 4:11 dice: será maldito por haberle quitado la vida al otro, a tu prójimo, a tu hermano. Ustedes saben la historia de Caín y Abel. Entonces, por esa razón, Cristo hoy nos deja una enseñanza que como cristiano debemos doblegar las rodillas, debemos aceptarlo por Cristo, no por miedo, no por temor a la persona, sino porque nosotros queremos un día llegar a esa mansión celestial. ¿Cómo murieron los apóstoles, los mártires? ¿Cómo? Anunciando la palabra, predicando la palabra del Señor. Ellos murieron dando la vida por la palabra. Y nosotros solo con que nos hacen una mala mirada, nosotros ya nos sentimos mal y decimos: me las va a pagar. Con que nos avientan una piedra, nosotros nos armamos de garrotes, palos, piedras y empezamos a tirarla encima. El Señor dice que no es así. Por eso San Mateo capítulo 18, verso 21, mire cómo lo dice. Vamos al Evangelio de San Mateo. Busque usted en su Biblia. San Mateo capítulo 18. San Mateo 18, 21. ¿Dónde estás? San Mateo 18, 21. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano?
Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. Son 77 veces. Lo que le decía, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. Y Jesús dice, hasta 77 veces. Eso es lo que Cristo nos enseña. Eso es lo que Cristo nos deja. La enseñanza. Por eso, el Evangelio de San Mateo 6, San Mateo 6, 14, nos dice, porque si ustedes y yo, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Qué bonito se escucha cuando nosotros decimos, Padre Celestial que estás en el cielo, te pedimos que nos perdones en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será verdad? ¿Por qué nosotros tratamos de engañar a Dios? ¿Por qué nosotros tratamos de decir las cosas y no lo hacemos? Por eso dice, porque si ustedes perdonan, nosotros muchas veces, estando dentro de la iglesia, no sabemos perdonar. No sabemos perdonar, somos vengativos, tomamos venganza. Él nos hace algo y nosotros hacemos otra cosa más. Por eso dice el Señor en su palabra, dice, mire, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarse la carga, llévasela el doble, más lejos. El Señor dice, perdónenlos. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Amar a los enemigos, que para el cristiano, si para el cristiano es complicado, hay unas personas que han dicho, yo perdono, pero no lo olvido. Entonces, ¿de qué sirve eso? Perdonar y no olvidar, ¿de qué sirve? Le da igual quedarse con eso nuevamente. Entonces, y mire cómo lo dice San Mateo capítulo 7, verso 12. San Mateo 7:12 dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Ahí está toda la ley y los profetas. Eso dice el Señor. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es lo que hoy el Señor nos enseña. Es la enseñanza que la palabra del Señor nos viene a dejar para que nosotros nos acerquemos y para que nosotros perdonemos de corazón todos aquellos que nos han ofendido, todos aquellos que nos han hecho sufrir, todos aquellos hermanos que aún sabiendo las cosas todavía siguen ahí, aún comprometidos, aún matrimonios, aún catequistas, aún ministerios pastorales, agentes que trabajan dentro de la iglesia. Fíjese bien. ¿Es imposible? Claro que es imposible que lleguen, que haya escándalos. Es imposible que hayan problemas. Eso es verdad. Usted dirá, ¿cómo yo voy a perdonar si es mucho lo que me hace? ¿Cuánto no es la ofensa que él me hace? ¿Cómo le voy a perdonar yo a mi esposo? ¿Cómo voy a perdonar yo a mi esposa? ¿Cómo voy a perdonar a mi suegra que tanto me ha criticado y me ha hecho sufrir? Más bien debería yo de darle el doble a ella o a él, dicen muchas personas. Eso no es posible, que yo pueda resistir, dice, todo lo que me hace. Y dice San Lucas capítulo 17, San Lucas 17, verso 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos,
Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Es imposible que no hayan problemas, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Pobre de usted que usted anda criticando. Pobre de usted que usted anda amenazando a los demás. Pobre de aquel que hace caer. Mire, es imposible que no haya escándalo y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo amarraran. Sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. ¿Dónde está el mandamiento del amor? ¿Dónde está amar a los enemigos? ¿Dónde? De que hay caídas, sí, como cristianos somos frágiles, débiles. Tenemos errores, sí, pero por eso el Señor viene a dejarnos la ley del perdón, perdonar siempre 77 veces 7. Toda esta vida debemos de perdonar siempre. Debemos de aceptar, bajar la mirada, agachar la cabeza, porque el Señor, nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial, nos lo enseña. Él nos ha dejado el ejemplo. Y nosotros como cristianos debemos seguirlo al Señor. Debemos de aceptar. Es imposible, eso es imposible que haya escándalo. Es imposible que haya caídas. Pero pobre de aquel que hace caer al más pequeño. Pobre. Mejor sería, dice, que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello. Es mejor. Y no estar haciendo conflictos dentro de la familia, dentro de la comunidad. Todavía se sigue viviendo cuando Cristo ha venido a dejar esa ley del perdón, ese mandamiento del amor, amar a los enemigos, y aún todavía se sigue viviendo ojo por ojo y diente por diente. El Señor dice, al que te dé una manada, una manotada en una mejilla, pon la otra. ¿Qué dice usted? El que se viene con la otra y yo lo recibo con palos, yo lo recibo con piedras. No, el Señor dice que no es así, queridos amigos. Ustedes que son fieles a la palabra del Señor, el Señor dice que no es así. Mire, por eso en Lucas capítulo 23, en su verso 34, ahí dice el Señor, perdónalos. San Lucas 23, verso 34, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándoles a suerte. La gente estaba ahí mirando, los jefes por su parte se burlaban diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Ya sé que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Toda la gente se burlaba, hasta los mismos discípulos lo abandonaron. A Pedro, que él estaba dispuesto hasta entregar su vida por él, lo negó 3 veces. Judas, estando con él en la mesa, andando con él, siendo discípulo de él, lo vendió. Y los demás lo abandonaron. Y por eso ese gran miedo y ese temor cuando Cristo muere y los encuentra reunidos con las puertas cerradas, por miedo, por temor, porque habían ofendido al Señor. Y hoy el Señor nos viene a enseñar a fortalecer nuestra fe en este caminar que es una lucha hasta llegar el día en que el Señor venga nuevamente por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Eso es lo que usted debe practicar y vivir en la familia, en su comunidad, en su trabajo, en la calle, donde quiera que se encuentre, donde quiera que está. Si le dan
una manada en una mejilla, ponga la otra. Si le dan en las dos, doblegue la rodilla, reconozca, acéptelo. Si lo tratan mal, lo ofenden, lo agreden. ¿Cómo murieron los profetas? ¿Cómo? Por la palabra. Fueron matados, le quitaron la vida, a unos lo decapitaron. ¿Dónde están esos mártires? ¿Dónde están aquellos que han dado la vida por la iglesia, por la palabra? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Condiciones para poder seguir al Señor? ¿Qué piensa usted hacer? Mire, por eso en San Mateo, del Evangelio de San Mateo 5:42, da al que te pide y al que espera algo de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Si tienes, dales. Todos debemos de tener algo. Todos debemos de compadecernos de aquel que necesita. Dice, da al que te pide, da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Mire cómo lo dice Tobías capítulo 4. Tobías capítulo 4, verso 8. Da generosamente si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así te preparas un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Si tienes poco, da poco. Si tienes más, da más. No le devuelvas la espalda. No digas, porque no me puede ver, porque es mi enemigo, no lo voy a dar. No, da generosamente, porque dice que la limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Pero si no lo quieres dar, eso ya tendrás que enfrentarlo con el Señor el día del juicio, ya que todos pasaremos por el tribunal de Dios, nadie se va a quedar. Todo lo que hoy posees, si no lo quieres compartir con los necesitados, con los pobres, con aquel que te critica, con aquel que habla mal de ti, con aquel que te ha hecho problemas, si tú no quieres compartir eso, y teniendo, no lo hagas, pero atente a las consecuencias. El día de la muerte entregarás cuenta, porque nada de lo que es terrenal te llevarás, nada, todo se quedará aquí en esta tierra. Entonces, por esa razón, Cristo nos trae esta enseñanza, que Él no vino a cambiar la ley, vino a darle plenitud, vino a darle seguimiento, no vino a hacer eso, nos dice el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los protege. Un feliz día a todos los padres de familia. Ser padre es ser ejemplar ante sus hijos. Ser padre es dar todo lo que el hijo necesita. Padre es el que ama, padre es el que quiere, entregándose a sí mismo para poder sacar a los hijos adelante. Feliz día del padre de familia. Usted que es papá, que pase un día lleno de bendiciones, felicidades, que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo protege donde quiera que usted vaya, y no se olvide de sus hijos. No deje sus hijos, no abandone sus hijos. Como padre tenemos un compromiso, como padre tenemos un arduo trabajo para poder llevar el sustento a toda la familia. Felicidades, usted señor, usted joven que ya es papá, felicidades, y que Dios lo siga multiplicando ese esfuerzo y ese sacrificio que usted hace por su familia. Feliz Día del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.